El sol de junio calentaba agradablemente la espalda de Julia, mientras caminaba por las hileras de lápidas de mármol y monumentos de diversas formas y colores. El paseo por el cementerio no le resultaba agradable, pero era una triste necesidad, sin la cual Julia no podría sobrevivir. Inspeccionó cuidadosamente las tumbas, en busca de restos dulces, galletas, pan y otros artículos comestibles, asegurándose de no molestar a los familiares que acudían a visitar a sus seres queridos. Algunas de las ancianas indigentes sentadas a la puerta del cementerio criticaron a Julia por su forma de recolectar. «Mira, Julia, ahora caminarás entre los muertos. ¿Qué le pasará a tu bebé? No es bueno», le dijo Galina, una anciana mendiga que llevaba muchos años viviendo en la calle. «Nunca se sabe qué tipo de cosas ocurren aquí por la noche. Alguien podría echarte un mal de ojo o maldecir a tu hijo. Y entonces te preguntarás por qué tu hijo o hija no para de gritar poseído». Sin embargo, Julia se limitó a hacer caso omiso de esas historias de miedo. «Oh, Galina, ya no tengo miedo de ninguna maldición. He visto tanto durante mis 3 años en prisión que yo misma puedo espantar brujas y demonios». Por supuesto, la joven solo estaba siendo valiente. Si no fuera por su total desesperanza y la falta de oportunidades de un trabajo normal, sus pies nunca habrían pisado esa tierra de dolor. El caso es que desde hace casi 7 meses, una nueva vida se calentaba bajo el corazón de esa mujer de 28 años. Julia había salido de la cárcel hace apenas 3 semanas. El hijo que esperaba era fruto de su relación con un joven guardia. Solo ahora la exmujer empezaba a darse cuenta de que, de no ser por su embarazo, no habría visto la libertad. La mujer recordó la fría mirada que le dirigió el investigador cuando ella, pálida y terriblemente cansada tras el estrés del funeral de su marido, se vio obligada a acudir para ser interrogada. «Julia Stepanovna, hemos recibido los resultados de la investigación», comenzó el policía en un tono seco y empresarial, «incluidas las huellas dactilares que nuestros especialistas recogieron en tu domicilio». «¿Y qué?», preguntó la mujer. «¿Puede decirme qué le ha pasado a mi marido? ¿Por qué se le paró el corazón de repente?». El investigador miró desde arriba y la comisura de sus labios se crispó de repente. «No tienes ni idea». «Bueno, si prefieres hacerte la víctima, te daré los resultados, especialmente para ti, para que no haya más dudas de que tu marido fue asesinado». «Entonces, ¿cómo fue asesinado? ¿Qué tontería es esta?». «En primer lugar, no te atrevas a levantar la voz», le aseguró el policía. Para intimidarla aún más, golpeó ruidosamente con la mano la superficie lisa de madera de la mesa. «Y segundo, no finjas que no entiendes nada. Tu marido, Julia, fue envenenado fríamente. Además, ahora sabemos con certeza que tú lo hiciste, porque la jarra de la que bebió la víctima solo tenía un juego de huellas dactilares, las tuyas». La sangre desapareció de la cara de Julia al instante. Sintió que sus manos y sus pies se le enfriaron y se le ponía la piel de gallina. Le costaba respirar, así que no lo hizo inmediatamente. Tardó varios segundos agonizantes antes de poder pronunciar con los labios: «Eso es imposible. No, yo nunca le haría nada malo a mi marido. Yo amaba a Víctor». Como respuesta, la joven viuda oyó la desagradable risa chirriante y ronca del investigador. «Sabe, señor Stepanovna, todas las mujeres que matan a su marido dicen lo mismo. Nadie quiere admitir lo que hizo, esperando hasta el final que se haya deslizado algún error durante la investigación, pero es la verdad». «¿Por qué crees que fui yo y no otra persona la que hizo esto a mi marido? Lo recogí después de entrar en la oficina». El policía anotó algo en su cuaderno y volvió a clavar en ella sus feos ojos de pájaro. «Seguro que querías quedarte con el piso.
Un enorme apartamento de 2 plantas, en un complejo de élite. Una colección de cuadros muy decente. Por supuesto, decidiste que no tenía sentido esperar a que tu marido encontrara un amante y te relegara a un segundo plano. Como consecuencia, de lo cual no recibirías ni un céntimo. ¡Qué tontería! ¿Cómo puedes hacer conjeturas tan repugnantes? Yo no sé nada de un amante. Mi marido era un simple hombre de negocios que vendía muebles. Si quieres saberlo, era el dueño de una plataforma petrolífera. Sí, el apartamento era realmente lo más valioso que había adquirido durante estos años, pero nunca hablamos de divorcio. Y aunque lo hubiera hecho, Víctor era una persona noble. Estoy segura de que él nunca me habría tratado como tú describes. Julia empezó a sollozar, con el pañuelo negro empapado y las lágrimas corriéndole por la cara. La mujer venía directamente del funeral, comentó el investigador con indisimulado desprecio, arrojándole la servilleta de papel. Límpiate. Lo estás mojando todo, Dios mío. Ustedes, mujeres, son actrices natas. El policía sacudió la cabeza y miró por encima de Julia, como si hubiera recibido algún tipo de señal desde allí. Al parecer, había llegado el momento de acabar con ella. Decidiste por codicia, y guiada únicamente por el rasgo femenino de querer estar segura del mañana. Tomar lo que te corresponde antes de que llegara el momento de dividirlo. No, todo lo que dices es completamente inventado. Julia se mantuvo firme, pero el infarto es tan conveniente. El hombre estaba literalmente presionando a Julia, ignorando sus palabras. Pero calculaste mal al elegir el veneno. El forense sospechó inmediatamente de un juego sucio, tan pronto vio el cadáver. Ahora por fin estamos convencidos de todo. Julia negó con la cabeza y dijo con decisión: Yo no lo hice. Repito, yo no maté a mi marido. ¿Has considerado la posibilidad de que pudo haber sido uno de sus competidores? Van a investigar esa teoría. La joven viuda sintió un pequeño temblor de rabia por la injusticia que le había ocurrido. Quizás puedas enseñarnos a trabajar, se burló de nuevo el policía. Acabas de decir que tu marido era casi un vendedor de muebles, así que ¿por qué iba a tener competidores capaces de hacer un atentado contra él? ¿No te parece un poco exagerado? Julia se mordió el labio y una sensación de desesperanza se reflejó en sus ojos. Parecía que todo estaba decidido para ella, y no habría otra salida. En el rostro del investigador se dibujó una sonrisa de suficiencia. «Llévensela», ordenó. A partir de ese momento, no volvió a ver la libertad. Primero pasó cerca de un mes en prisión preventiva, y después de un juicio rápido, se decidió su destino. A Julia le dieron 8 años de régimen general, y luego la enviaron a una lejana colonia del norte. La mujer no sabía que los adinerados padres de su marido la odiaban tanto que cuando su hijo sufrió la tragedia, ni siquiera consideraron a otros candidatos a asesino, aparte de Julia. Estaban completamente seguros de que nadie más podría haber cometido tal crimen. Por si acaso, decidieron sobornar al investigador con una suma de dinero tan impresionante que prometió hacer todo lo posible para que la investigación fuera en la dirección correcta para los padres de Víctor. En la colonia, Julia la pasó muy mal. Se sabía que las mujeres que cumplían condena por matar a sus maridos solían sufrir ataques de sus compañeros de celda. Julia no era la excepción. Cada día tenía que luchar con uñas y dientes por su vida. Un día, un joven convoy llamado Daniel fue trasladado a la prisión. A pesar del lúgubre lugar en el que tuvo que trabajar, intentó tratar a todos los prisioneros con amabilidad y comprensión. Las situaciones de la vida son diferentes, se repetía a menudo. Esas mujeres ya han sido castigadas al ser separadas de sus familias. ¿Para qué empeorarlo para ellas? Daniel tenía un poco más de 30 años, pero a esa edad había adquirido mucha sabiduría.
Le caía bien a todo el mundo, incluidas las reclusas y las que trabajaban en la colonia. Todas las mujeres soñaban en secreto con llamar la atención de aquel tipo tan apuesto, de rostro amable y atractivo. Por supuesto, él era tan vigilante como los demás reclusos, pero nunca trataba a las mujeres con rudeza. Solo utilizaba la fuerza cuando la situación lo exigía y cuando formaba parte de sus obligaciones oficiales. Daniel vigilaba el taller de costura donde trabajaba Julia. Allí se vieron. La tranquila y modesta mujer le atrajo de inmediato, aunque otros compañeros de trabajo asustaron al tipo de que no sabía con quién estaba aliándose, salvo que había mandado a su marido al otro mundo. Sin embargo, a Daniel no le importó, y poco a poco comenzó a cortejar a Julia. Le llevaba un pequeño de rosas, flores silvestres, o le dejaba un chocolate en la mesa del trabajo de su taller. El jefe de la colonia, viendo que se estaba gestando un romance entre el convoy y una presa, les permitió verse de vez en cuando en la sala de visitas. Había estudiado detenidamente el caso de Julia y había llegado a la deprimente conclusión de que a la joven viuda le habían tendido una trampa. En cuanto a Daniel, el tipo tenía una reputación cristalina y un buen cerebro, así que el jefe de la colonia podía confiar en él en este asunto. Escúchame. Si sientes que alguien puede utilizarte para sus propios intereses, infórmame. Espero que sea amor verdadero. La vigilancia nunca es mala. ¿Estás de acuerdo? El joven asintió. No te preocupes. Julia y yo hemos acordado todo. Sabe lo que pasará si intenta traicionarme. Pero ella no es así en absoluto. Creo que tendríamos una muy buena familia juntos. Dijo Daniel con sinceridad, pues en verdad solo evocaba los sentimientos más amables y tiernos en Julia. La prisionera se alegraba de haber encontrado un verdadero protector. Por supuesto, tal situación no le agradaba a las otras en la colonia. Incluso intentaron tenderle una trampa a Julia para separarla de su convoy. Pero la joven viuda no era tímida y aprendió a defender su derecho de la vida y del amor. Intentó mantener la cabeza alta entre los capataces y los guardias, y poco a poco Daniel, su escolta, la ayudó en todo. Un día cuando estaban solos, le propuso matrimonio. Julia sintió que el calor y la ternura se extendían por su corazón. Nunca se imaginó que su relación llegaría a este emocionante momento. Ya verás, Julia. En cuanto nos casemos, nos iremos lejos de aquí. Yo también trabajo aquí por contrato. Ah, eres un niño tonto, le respondió ella con una sonrisa triste. ¿Sabes cuánto tiempo debo estar aquí? Me dieron 8 años. Puede que no tengas que cumplir toda tu condena. Entonces podremos intentar empezar una vida nueva en el exterior. Julia no sabía por qué, pero quería creer las palabras de su acompañante. Había perdido la esperanza de encontrar la felicidad con Víctor, a quien amaba. Pero honestamente, hablando, él, su marido, nunca le demostró totalmente sus sentimientos. Vivían bien, pero sus padres nunca la quisieron. Y aunque intentaron contenerse por el bien de su hijo, la joven sabía que la desaprobaban. Cada vez que venían de visita, era un momento difícil para ella. Daniel, en cambio, era totalmente diferente. Parecía estar hecho de la misma pasta que la propia Julia, y ella no tenía que demostrarle que tenía derecho a llamarse su esposa. Era un hombre corriente, pero al mismo tiempo el más amable, honesto y fiable que había visto en su vida. Sin embargo, el sueño de la joven viuda no estaba destinado a hacerse realidad. Cuando Julia llevaba 4 años entre rejas, Daniel fue brutalmente asesinado por otros presos. Aún no estaba claro si tiene que ver con agravios personales o si los presos buscaban vengarse de Julia por toda su felicidad. Al enterarse de la muerte de su amado, Julia pensó que se volvería loca. Nunca había experimentado un dolor tan fuerte, ni siquiera tras perder a su primer marido. Oh, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy maldita como una viuda?
Ahora ningún hombre sobrevive cerca de mí. Abrumada por el dolor, Julia llegó a plantearse quitarse la vida. Al principio la noticia le produjo sentimientos encontrados. ¿Cómo iba a quedarse aquí? ¿Qué pasaría con el bebé cuando naciera? Se lo llevarían. Sin embargo, como el jefe de la colonia sabía que Julia y Daniel se veían, tramitó sin problema todos los documentos necesarios para la futura madre. Ahora, Julia ya era libre. La cuestión de qué hacer a continuación y cómo empezar de nuevo su vida se volvió extremadamente importante para ella. Ya no le quedaban amigos. Las pocas personas con las que solía hablar durante su matrimonio se alejaron de ella en cuanto se enteraron de la detención. Julia tampoco tenía padres. Habían muerto hace muchos años, poco antes de que su hija decidiera trasladarse definitivamente a la ciudad. Julia procedía de una aldea remota, donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud. Su madre trabajaba en una gran granja local, cultivando pienso para el ganado. Julia, al igual que sus padres, pensaba trabajar en la granja después de la escuela, e incluso hizo cursos especiales de veterinaria. La niña esperaba poder tratar a los animales enfermos y ayudar hacia la granja. Sin embargo, la vida quiso que un invierno, cuando Julia tenía 20 años, su madre y su padre contrajeran una gripe muy grave, y desgraciadamente no pudieron hacerle frente, a pesar de las súplicas de Julia. Acudieron al hospital demasiado tarde. En ese momento, ella estaba fuera de sí por la pena, y solo milagrosamente no contrajo el virus, pero no sintió absolutamente ninguna alegría por ese hecho. Madre y padre murieron con una semana de diferencia, y fue ese golpe devastador lo que empujó a la joven a recoger sus cosas y mudarse a la ciudad. Casi inmediatamente después del funeral, Julia empezó a vender la casa y abandonó el pueblo, cerrando para siempre la puerta en ese trágico capítulo de su vida. En la ciudad, trabajó durante mucho tiempo en una clínica veterinaria privada, donde conoció a Víctor, su futuro marido, un hombre de negocios que llevó a su pequeña canina, Henry, para que lo trataran. A partir de ese momento comenzó una agradable relación entre los dos jóvenes. Con el tiempo, se convirtió en un tranquilo romance y después en una boda. Sin embargo, Julia ya no tenía nada a lo que agarrarse. Tuvo que empezar a adaptarse a la sociedad desde cero. Como embarazada, no pudo encontrar ningún trabajo decente, ya que todos los empleadores pensaban que solo buscaba una baja por maternidad. Sus antecedentes penales también influyeron negativamente en su búsqueda de empleo, ya que nadie quería contratar a una expresidiaria. El estigma de su pasado parecía permanentemente grabado a fuego en su frente, y como no tenía casa propia, al principio tuvo que dormir en la calle. Más tarde, Julia se enteró de la existencia de centros de crisis para mujeres en situaciones vitales difíciles, que les permitían pernoctar unos días para descansar y recuperarse. Intentó no abusar de la ayuda, recurriendo a ella solo en casos excepcionales. Sin embargo, necesitaba empezar a adaptarse a la vida en el exterior, así que empezó a recoger comida del cementerio. Después de todo, no era tan humillante como mendigar. La antigua prisionera incluso trazó algunas rutas en las que ya sabía dónde encontraban los enterramientos más ricos, donde siempre podía encontrar algo sabroso para ella, algún plato preparado o dulces. Cada vez que cogía algo delicioso de allí, Julia recordaba invariablemente a la persona que yacía bajo tierra, independientemente de si era un criminal, un varón gitano o simplemente una persona adinerada que había muerto de un accidente o a causa de una cruel enfermedad. Julia se limitaba a dar las gracias a la difunta por no dejar que su hijo nonato muriera de hambre. Al pasar junto a las tumbas, Julia se fijó en una gran cartera de cuero que yacía bajo un banco junto a la tumba. Inmediatamente aparecieron en su cabeza pensamientos alegres y se le levantó el ánimo. No me extraña tanta suerte. La vida no había sido muy amable con la antigua prisionera, por lo que encontrar la cartera perdida de alguien significaba proveerse de comida para al menos un par de días. Miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie. La mujer recogió la cartera. Conteniendo la respiración, la abrió lentamente. Desgraciadamente,
La expectación fue sustituida por una aguda decepción. Apenas había dinero, solo unas centésimas y un poco de cambio, varias tarjetas bancarias y algunos recibos. Suspirando, Julia estuvo a punto de cerrar la cartera, pero entonces se dio cuenta de que en la esquina había un permiso de conducir. Al sacarlo, la joven embarazada extrajo el documento. Había una foto a color, y la cara que aparecía en ella, por alguna razón, le resultaba familiar. Leyó el nombre del propietario, Arseny Grigorievich, y luego se quedó boquiabierta, mirando la lápida junto a la que había encontrado la cartera. Al principio, pensó que se había equivocado, pero no. El nombre y el apellido y la foto del documento coincidían por completo con el nombre del difunto cuyo rostro miraba a Julia desde el monumento de mármol. «Esto es malditamente extraño, señor», pensó Julia, y se persignó. Entonces, si enterraron a este Arseny hace un año, ¿cómo pudo acabar aquí su billetera? No puede habérsele caído. Es todo muy extraño, dijo en voz alta, y volvió a examinar cuidadosamente el hallazgo. La cartera era casi nueva. No podía llevar mucho tiempo al aire libre. Alguien la habría recogido, o el dinero que contenía se habría convertido en papilla por la nieve y la humedad, al igual que todos los documentos y sus recibos. Pero los billetes estaban completamente secos. Parecía como si los hubieran recibido hace apenas un par de horas. A Julia todo esto le parecía muy raro. Escondió la cartera en el bolsillo de su vieja chaqueta y pensó, ¿qué haría con el dinero? No era mucho y, naturalmente, lo gastaría. Pero ¿qué hacer con las tarjetas? No podía sacar nada de ellas, y si intentaba usarlas para pagar en una tienda, aunque fuera una cantidad pequeña, se arriesgaba a que la llevaran a una nueva detención. Julia no quería volver a la cárcel, así que decidió no correr riesgos y dejar todo en la cartera como estaba. Sin embargo, desde entonces la joven empezó a acercarse más a menudo a esa misteriosa tumba. Julia esperaba allí a ver a alguien relacionado con el difunto. Un día tuvo la suerte de ver a un hombre sentado en un banco frente a la tumba. Julia se acercó en silencio y le preguntó, «Disculpa, ¿acaso eres pariente del difunto?» El desconocido, que estaba sentado de espaldas a Julia, se dio la vuelta. Ella se sorprendió al ver que, a pesar de la espesa barba y bigote, era el mismo hombre cuyo rostro estaba representado en su monumento y cuya foto Julia encontró en aquella desafortunada cartera. «¡Dios mío!», jadeó, agarrándose el vientre por el choque inesperado. La mujer experimentó falsas contracciones debido a la conmoción. Sin embargo, Julia estaba tan asustada que prefirió sentarse en un banco. La futura madre cerró los ojos con fuerza y empezó a respirar profundamente. Intentando calmarse, contó 1, 2, 3, 4, acariciándose simultáneamente el vientre para aliviar sus fuertes espasmos. La chica se sintió mal, y el fallecido se abalanzó sobre ella, tras lo cual empezó a darle palmaditas en los hombros. «Estás allí, en el monumento», dijo Julia. El barbudo desconocido siguió su mirada y respondió brevemente. «Sí, pero no es absoluto lo que piensas. Estoy perfectamente vivo. Puedo estar seguro. No te preocupes. No es nada espantoso. Ahora te lo explico. Tuve que especificar mi propia muerte porque no tenía otra salida. Alguien quería matarme». Julia miró al hombre. «¿Pero quién?» «Mi madrastra y mi hermanastro», explicó Arseny. «Tras la muerte de mi padre, olieron sangre y decidieron tomar el control de todos los bienes, eliminándome de antemano. Aunque fui adoptado por mis padres, mi papá siempre me consideró suyo. Además, soy 3 años mayor que Oleg. Este año cumplo 35, lo que significa que todos los derechos para gestionar la empresa debían ser pasados para mí». «Dios mío, qué gente tan horrible». «Esto es una auténtica conspiración. Todo empezó cuando Svetlana sobornó a uno de los conductores y sabotearon los frenos de mi coche. Tuve un terrible accidente, pero milagrosamente conseguí escapar antes de que el coche explotara».
Julia se cubrió la cara y susurró: «Oh, Dios mío». Pero eso no fue todo. Después me atacó un asesino en un callejón oscuro cerca de mi lugar de trabajo. Me apuñaló 2 veces como prueba de su honradez. Arseni se levantó la camisa para mostrar a Julia 2 largas y ásperas cicatrices a pocos centímetros de su corazón. Gracias a Dios. Espero que mi padre estuviera velando por mí. No esperé el siguiente ataque. Lo monté todo para que pareciera que mi coche se había caído por el puente al río, mientras me dirigía a cerrar un negocio importante. Por supuesto, tuve que pagar mucho por un certificado de defunción falso y un examen al coche. Pero lo más importante es que el plan funcionó. Svetlana y Oleg creen que estoy muerto. Durante algún tiempo, eso hará que estén menos atentos hasta que se me ocurra qué hacer después. Así que no tengas miedo. Allí hay un ataúd vacío. Soy el más vivo de todos, cuyas fotos ves en esas lápidas. Julia dudó un momento, pero luego devolvió la cartera a su legítimo propietario. Lo siento. Cuando la encontré, inmediatamente pensé que algo estaba mal. ¿Cómo puede la misma persona estar en posesión de un permiso de conducir y estar en la foto? Así que decidí seguir tu tumba. Lo siento. No pasa nada. Vengo aquí porque sí. Me miro y pienso. Sí, solo un poco más. Me ayuda a levantarme cada día con el pensamiento de que debo restablecer la justicia y no dejar que mis parientes se apoderen del negocio. Julia miró atentamente al hombre y asintió con simpatía. Lo entiendo, créeme. ¿Pero qué se puede hacer? Es imposible pedir cuentas. Arseni sacudió la cabeza con tristeza en lugar de responder. Es difícil conseguir pruebas contra Svetlana y Oleg. Todas las pruebas son circunstanciales. Esa pareja no es tonta. Han cubierto muy bien sus huellas, para que ninguna sospecha recaiga sobre ellos. Julia comprendía muy bien el sentimiento del joven. Al fin y al cabo, no hace mucho ella misma se había topado con un comportamiento arbitrario. Cuando en aras del dinero y de la animadversión, estaban dispuestos a encerrarla literalmente para siempre, borrando cualquier mención suya de su vida. El marido de Julia, Víctor, también tenía activos financieros. Su empresa se consideraba bastante próspera, y poco antes de su muerte, le dijo que por fin había empezado a obtener buenos beneficios. Luego fue envenenado, y toda la culpa recayó en ella. La desaparición de todo el dinero y los bienes de la empresa seguían siendo un misterio sin resolver para Julia. Pero según lo creía la joven, probablemente los padres de Víctor se habían encargado de ello, sin querer compartir nada con la mujer. Julia contó su historia a Arseni, que simpatizó con ella, y de repente una chispa extraña y ligeramente astuta apareció en sus ojos. Julia, ¿y si te ofrezco una oportunidad de negocio en la que puedes ganar mucho dinero? ¿Qué te parece? Julia se sintió un poco rencorosa, preguntando de qué se trataba. El empresario sonrió y la tranquilizó. No te preocupes, nada criminal. Te pagaré y me ayudarás a acorralar a mi hermanastro y mi madrastra. ¿Cómo puedo ayudarte en eso? No tengo nada que ver con tu familia. Tu tarea consistirá en infiltrarte en casa de mi madrastra como sirvienta y reunir con mi hermano toda la información comprometedora. Sé que guardan todos los documentos, tal vez incluso fotografías que pueden considerarse pruebas directas de su culpabilidad. No puedo afirmarlo sin pruebas, pero creo que mi padre tampoco murió de forma natural. Julia miró al hombre con asombro y asintió lentamente. Bueno, pero aunque vaya y les diga que quiero trabajar para ellos, no es seguro que me contraten, y estando embarazada de 7 meses. Si te pones el precio bajo, te van a invitar encantados. Les pregunté por su pasado. La camarera acaba de dimitir. Son gente muy avariciosa. No están dispuestos a pagar mucho. Así que su personal se marcha constantemente después de pensárselo un poco. Julia estuvo de acuerdo. No tenía nada que perder. Ahí tenía un techo y comida. Además, aún podía trabajar.
así que esperaba que los parientes de Arseni la cogieran. No hagas preguntas innecesarias. La joven no pensaba hablarles de sus antecedentes penales. Al llegar a la dirección indicada, Julia vio una gran casa de 2 plantas. Tras explicar su propósito al guardia de seguridad, la condujeron al interior y al despacho de Svetlana. La madrastra de Arseni era una mujer alta, de unos 40 años, con aire de mirar a cualquier parte menos a la prisionera durante la conversación. Su forma de hablar hizo que la joven embarazada quisiera escapar lo antes posible de allí, pero Julia recordó que había prometido ayudar a Arseni, así que no tuvo más remedio que aceptar que su madrastra probablemente tenía lleno en las velas. ¿Estás segura de que puedes seguir todas las reglas de mi casa?, le preguntó Svetlana. Ten en cuenta que no voy a pagarle a ninguna vaga. Además, no podrá salir de la mansión más que una vez a la semana. Svetlana miró directamente a los ojos de Julia, y la pobre embarazada sintió que un desagradable escalofrío le recorría por todo el cuerpo. Los ojos negros de la viuda rica le recordaron la mirada venenosa de una serpiente. Una palabra equivocada o una objeción, y su plan con Arseni se iría al traste. Sí, respondió rápidamente Julia. Me viene bien, de todas formas no tengo familia en la ciudad. Entonces estupendo, dijo Svetlana. No me interesan los detalles de tu vida personal. A partir de mañana puedes empezar con tus obligaciones. Y recuerda, si mi hijo o yo consideramos que eres incompetente o que no has hecho bien tu trabajo, te irás de aquí más rápido de lo que puedo llamar a mis perros. ¿Está claro? La madrastra dirigió a la joven otra mirada penetrante. Julia se puso nerviosa y parpadeó con sus grandes ojos claros. Estaba realmente dispuesta, esta arpía, a echar a los perros guardianes sobre las criadas por desobediencia. Solo asintió. Por supuesto, prometo trabajar tranquila y eficientemente, como usted lo desea. La dueña de la casa sintió, y el guardia, que había permanecido junto a la puerta todo el tiempo, escoltó al ama de llaves. A continuación, explicó a Julia cuáles eran exactamente sus funciones específicas en la mansión. Los grises días de trabajo se alargaban para Julia, pues Arseni tenía razón al decir que su madrastra y su hermanastro tenían personalidades horriblemente desagradables. Examinaban constantemente a sus criados, sospechando de ellos. Varias veces Julia había oído a Svetlana insultar a otras criadas, pero por ahora todos estaban satisfechos con su trabajo. Oleg resultó ser un joven encantador, pero muy escurridizo, al que le encantaba el buen alcohol, pero no le gustaba trabajar. Su madre le regañaba con disgusto por incumplir sus obligaciones comerciales, pero él solo bromeaba. Parecía que no respetaba realmente la autoridad de su madre. Mamá, calma. Te lo ruego. La empresa no se nos va a escapar. Vamos a jugar duro con ellos. Una semana más. Y nos traerán todos los contratos para firmar en bandeja de plata. No les conviene perder unos beneficios tan grandes. Oleg, entra en razón. Les he dicho claramente que hay que tener mucho cuidado con esos socios. No son tan simples como quieren aparentar. E incluso están colaborando con los chinos. La situación puede cambiar en cualquier momento, y entonces tendremos una gran pérdida. Sinceramente, a veces siento que nada te interesa, salvo tus fiestas y tus borracheras interminables. Por suerte tu papá nos dejó mucho dinero, dijo Oleg soñadoramente. Perderemos un poco con ese negocio, pero ya surgirá alguna otra oportunidad. Lo principal es que ahora somos infinitamente ricos. Mamá, y nadie lleva las cuentas de nuestros gastos. Oleg dio un sorbo a su bebida, y la cara de su madre se torció de disgusto. Dios mío, qué patético eres. Al menos tengo un poco de vergüenza de beber delante de tu madre. No es el mediodía, respondió Svetlana, claramente molesta. Poco después, se oyó claramente el sonido de una bofetada. Vaya familia, pensó Julia,
mientras le sacaba brillo a las viejas figuritas de bronce de la gran cómoda de roble. Parecía que solo les interesaba el dinero. Su propio hijo vendería a su madre por una gran cantidad. Aparte de esas desagradables escenas, su madrastra y su hermanastro la trataban de forma bastante razonable, quizá porque estaba embarazada o quizás porque no les daba ninguna razón para no hacerlo. La familia no maltrataba a Julia, pero tampoco la alentaban, considerando que si el trabajo de la criada se hacía al nivel más perfecto, debía seguir siéndolo. Cuando Julia vio su sueldo al cabo de un mes, no supo cómo reaccionar. Como criada embarazada, sin duda esperaba recibir el salario mínimo que había declarado en el momento de ser contratada. Pero aún tenía la esperanza de que los empleadores tuvieran algún resto de conciencia. Resultó que no. Afortunadamente, el propio Arseni transfirió una buena suma de dinero a una cuenta especial que abrió para este fin. Gracias a ello, por primera vez en todo su embarazo, Julia pudo comprar las vitaminas y frutas necesarias. El hombre cumplió su promesa y ahora esperaba lo mismo de Julia. Sin embargo, ella aún no tenía nada con lo que complacer al joven empresario. En el mes que llevaba trabajando en casa de su madrastra, Julia se había fijado en una persona interesante. Se trataba de una hermosa muchacha de largos cabellos dorados, que caían por su esbelta espalda hasta su cintura. La chica se llamaba Larisa, y la consideraban la prometida del hijo de la dueña de la casa, Oleg. El joven, como había notado Julia, discutía a menudo con su madre por su culpa. La nueva amante del hijo reclamaba el título de esposa, y eso no le sentaba nada bien a Svetlana, que había planeado encontrar una pareja mucho más ventajosa y aristocrática para Oleg. Sin embargo, el propio Oleg estaba muy decidido e incluso regaló su pasión, un maravilloso y caro anillo con un enorme diamante rosa. Cuando su madre se enteró del uso indebido de los fondos paternos, resultó que Oleg había cogido el dinero de la cuenta de su padre. Ella simplemente estalló, provocando un verdadero escándalo para su hijo. Lo más desagradable fue que Larisa también estaba en casa en el momento de la discusión, y pudo oírlo todo perfectamente. «No puedo creer que hayas decidido casarte con esa cazafortunas. Mírala bien, solo espera tu dinero». «No sabes nada de Larisa, mamá. Es la chica más guapa, inteligente y encantadora que conozco. Nos casaremos sin duda en un par de meses, y tú no lo vas a impedir, solo por encima de mi cadáver». La dueña de la mansión salió rápidamente de la casa, sin ganas de continuar la conversación. En el umbral, se detuvo brevemente y se dio la vuelta, gritándole a su hijo, mientras agitaba en el aire su bolso. «Escúchame, Oleg. Si me entero de que has solicitado una licencia de matrimonio con esa desgraciada, te voy a desheredar. ¿Me escuchas?» «Inténtalo, vieja bruja», respondió su hijo, en un tono airado. No terminó de hablar al notar que varias personas del personal doméstico, entre ellas el ama de llaves, la cocinera e incluso Julia, lo miraban con indisimulada curiosidad. «Quieren que los despida a todos ahora mismo. Será mejor que empiecen a trabajar antes de que los eche a todos a la calle». Los trabajadores bajaron rápidamente la mirada y se apresuraron a dispersarse. Julia notó cómo aparecían manchas rojas en el rostro del joven señor. Apenas le valía recordar a su padre. La mujer comprendió que algo desagradable estaba ocurriendo aquí, posteriormente, relacionado con los documentos que la criada debía encontrar. Pero en ese momento, alguien chasqueó los dedos en silencio, y ella se volteó para ver a la prometida de Oleg, una rubia que se acercó a Julia casi de cerca y le señaló el vientre. «No es perjudicial para el bebé escuchar esto». «Por cierto», pensó la criada fisgona, «esto es lo más feo que puede pasar en casa de gente respetable. Me pregunto por qué está husmeando». Julia miró los hermosos ojos verde oscuro de Larisa y no supo qué decir. En ese momento la embarazada se dio cuenta de que aquella chica tenía una cara familiar, pero no recordaba de dónde.
No, no estaba escuchando a escondidas en absoluto, dijo Julia. Svetlana me pidió que pusiera en orden el salón, así que bajé. Larisa la miró con desconfianza, y sin dejar de sonreír le añadió: Bueno, está bien. Es mejor que te quedes con el trapo, señorita limpiadora, o le contaré todo a mi prometido, y entonces tú y tu bastardo estarán en la calle. En el mejor de los casos. La chica la miró. Entonces Julia no tuvo dudas de que aquella belleza sería una digna incorporación a la familia. Un par de días después, la suerte sonrió a la joven. Estaba limpiando el despacho de Oleg, cuando vio que una pequeña caja fuerte, donde se guardaban todos los documentos importantes, estaba abierta. Mientras su dueño estaba fuera, Julia se apresuró a hacer fotos con su teléfono de todos los documentos que pudo ver. Entre otras cosas, encontró 2 certificados de defunción, ambos a nombre de su padre y de Arseny. Pero las conclusiones en ellos eran completamente diferentes. La chica apenas había terminado de grabar cuando Oleg se desplomó en la habitación con su amante en brazos. Julia solo tuvo tiempo de coger una escoba y volver de un salto a la gran librería, fingiendo limpiar energéticamente la suciedad de uno de los estantes. Los amantes no parecían darse cuenta de la limpiadora. Se besaban y abrazaban. Y entonces, para enorme sorpresa y vergüenza de Julia, Oleg cogió a Larisa de la mano y la sentó en el amplio escritorio, mientras le bañaba la cara y el cuello en besos. Julia no sabía qué hacer. De buena gana se habría hundido en el suelo de alegría, pero temía que, si abiertamente intentaba marcharse, solo provocaría un peligro aún mayor por parte del joven adinerado. Aquí la muchacha oyó cómo Larisa hablaba apasionadamente con su prometido. «¿Tienes vino, Oleg? Brindemos por nuestro compromiso, sin la serpiente de tu madre». En lugar de defender a su madre, Oleg se limitó a reír maliciosamente y al mismo tiempo con alegría. Por lo visto tenía la misma opinión. O tal vez fue la propia Larisa quien puso a hijo en contra de su madre. «Por supuesto, querida. Ahora traigo una botella y tú te quedas con los vasos por ahora». Julia apretó literalmente la cara contra el armario, esperando que no se dieran cuenta de su presencia. Larisa, habiendo cogido los vasos de la mesa, miró rápidamente a su alrededor, y en ese momento la criada levantó accidentalmente la vista, y en el reflejo del espejo de la puerta de cristal, vio como la chica del ricachón echaba unos polvos blancos en su vaso. «Deja que te lo sirva yo misma», murmuró la bella, y desviando la atención de Oleg y el vaso que tenía en sus espaldas, vertió rápidamente el alcohol en el vaso, llenándolo casi hasta el borde. Después, le entregó el vaso a su prometido con una sonrisa ardiente de pasión y le dijo: «Quiero que nos lo bebamos, hasta el fondo». La chica le quitó el vino a Oleg y susurró: «Por supuesto, amor. Nada nos separará hasta la muerte», repitió Larisa, y le llevó la bebida envenenada a los labios. En ese momento la conciencia de Julia se iluminó como un relámpago. Recordó dónde había visto antes a esa Larisa. Fue hace mucho tiempo, cuando vino a trabajar con su marido Víctor, y vio a una hermosa chica rubia sentada en el mostrador de recepción frente a su despacho. Aunque Oleg era muy desagradable para Julia, no se merecía una muerte tan terrible. Dándose la vuelta de repente, Julia lanzó un trapo a Larisa, que hasta ese momento había estado limpiando el polvo. Y cuando la traicionera belleza perdió la vigilancia por un momento por la sorpresa, Julia hizo un rápido movimiento, le quitó el maldito vaso de la mano y le gritó a Oleg: «No bebas nada de lo que te dé, o morirás». Oleg la miró con ojos asombrados, mientras Larisa miraba a la criada embarazada, con abierto odio. Se echó al hombro de Oleg y con voz llorosa le dijo: «Oleg, tengo miedo. ¿Quién es esa loca?». Julia se asombró de la rapidez con la que la expresión de enfado de su rostro se transformó en temor y aparente adoración hacia el adinerado prometido, en quien ahora leía abierto desprecio y fastidio en lugar de sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?».
Estoy embarazada. Si no, ¿cómo quieres que entienda tus actos? Había veneno en el vaso, explicó rápidamente Julia. La vi añadirlo mientras cogías el vino. Esa chica quiere envenenarte. ¿Qué? Estás loca. Larissa y yo estamos comprometidos. ¿Qué sentido tiene que ella me envenene? El joven millonario miró esperanzado a la bella y una sombra de pánico pasó por el rostro de Larissa. Entonces ella se limitó a sonreír y decir: «Qué tontería, querida. No te lo vas a creer. Solo estás celosa de los fuertes sentimientos y el amor que nosotros tenemos. Debe ser alguien con quien has estado. En cuanto se enteró de que ibas a ser padre, lo dejó». Larissa sonrió y miró a la criada, como diciendo: «¿Qué vas a decirme?». Julia se sintió profundamente ofendida, pero no podía rendirse. El sentido de la justicia era más fuerte. La criada se enderezó, miró sin miedo a Oleg a los ojos. «No te imaginas con quién quieres pasar tu vida. Esta mujer puede ser la responsable de la muerte de mi marido y de que mi propio destino esté roto para siempre». Después, Julia le contó a Oleg cómo le acusaron de la muerte de su marido, cómo le encarcelaron, y cómo ahora tiene que trabajar todo el día de pie solo para que ella y su futuro bebé puedan tener algo que comer y dormir en una cama caliente. Al oír todo eso, el hermanastro de Arseni quedó profundamente conmocionado. «Larissa, es verdad. Realmente querías matarme». Los labios de la rubia temblaron y empezó a acariciar nerviosamente la mano de Oleg. «No, claro que no, Oleg. Tal vez esta criada malinterpretó algo y se volvió loca. Está embarazada y las hormonas. ¿De verdad vas a creerle a esa criada y no a mí, a tu amor?» Oleg miró a Larissa en silencio, pero sus ojos no brillaban de amor. Era difícil de creer, pero Oleg por fin reconoció la mentira en las palabras de la prometida. «Si todo esto no es verdad, ¿por qué tiemblas, Larissa? ¿Tienes miedo de que esta mujer se dé cuenta y se lo cuente todo a la policía?» Larissa se apartó lentamente de la pared, mientras Oleg se inclinaba sobre ella. «Confiesa, querías envenenarme». «Sí, quería hacerlo». Volvió a chillar, como un ratón atrapado en una trampa. En los ojos vidriosos de la joven solo había una pregunta: «¿Por qué? ¿Por qué razón me harías esto, Larissa?». Sus ojos se llenaron de horror y lágrimas. Cayó de rodillas ante Oleg y le suplicó: «Perdóname, mi querido Oleg, soy tan estúpida, pero no pasó nada, ¿verdad? Éramos tan felices juntos. ¿De verdad vas a enterrar todo esto por un tonto malentendido?». Se aferró a su mano con todas sus fuerzas, pero cuando el joven se volvió, Julia solo pudo ver disgusto y dolor. Parecía que realmente sentía algo por aquella envenenadora, y no estaba dispuesto a aceptar el hecho de que ella simplemente lo había utilizado. «Vete, en silencio», le dijo, apartándole las manos. Ahora no era más que un insecto molesto para él. «Vete de mi casa y no dejes que te vuelva a ver». La bella luchó por levantarse de las rodillas, resbalando en sus tacones. Cuando Larissa le miró por última vez, salió corriendo del despacho, y entonces Julia escuchó el chasquido de los tacones en la escalera. La desgraciada huyó, pero Julia seguía teniendo una sensación desagradable. Sentía que aquella muchacha podía ser culpable de la muerte de su marido. Sin embargo, no había pruebas, salvo confirmaciones indirectas en la mente de Julia. «Gracias por abrirme los ojos», dijo Oleg. «Esa chica me ha encantado por completo. La he seguido a todas partes hipnotizado». «De nada», Julia respondió, y arrugó involuntariamente la nariz. Sintió el momento en que el bebé empujaba dentro de ella. 8 meses ya eran un periodo importante. Al ver que la criada no se encontraba bien, el joven la dejó ir un rato a su habitación para que descansara y que luego continúe con el trabajo. Ese fue el final de su gratitud. Tras el incidente con Larissa, pasó una semana, pero el temperamento de Oleg no cambió. En cuanto a los asuntos financieros, todo estaba igual. Pronto, el joven volvió a comportarse con arrogancia
y se limitó a decirle a su madre que él y su amante habían roto. Svetlana se alegró. A partir de ese momento consiguió sumergir a su hijo en el trabajo de la empresa durante un tiempo. Más tarde Julia pensó que en esencia había salvado a otro canalla, porque la avaricia de esa familia no desaparecía. Parecía haber vivido el episodio de envenenamiento fallido como un sueño terrible, tras el cual se sacudió y continuó con su estilo de vida habitual. Unos días más tarde, Julia tuvo otro día libre. Ella y Arseny acordaron encontrarse en el cementerio, cerca de la tumba vacía del joven empresario. Arseny creía que sería más seguro para todos. Julia no se opuso cuando la criada le entregó al empresario todas las fotos que habían hecho y le contó la historia con la risa. Arseny se quedó bastante sorprendido. Sacudió la cabeza y prometió a Julia que no se preocupara. Definitivamente llevaremos a esa asesina ante la justicia. ¿Sabe alguien si trabaja para su marido? Podría ser que fuera ella quien le visitara poco antes de su muerte. Tú dices que todo el dinero desapareció. Sí, es correcto. Le pedí a la escolta de mi segundo prometido que lo investigara a través de sus amigos. Al final, me aseguraron que la empresa de mi marido desapareció al instante. Todas las cuentas vacías. Arseny prometió investigar el asunto. Tras volver a estudiar detenidamente las fotos de los documentos, observó dos diferencias. Sabes, Julia, si no fuera por ti nunca habría podido demostrar la implicación de los familiares en mi muerte y en la de mi padre. Creo que es hora de que salga de las sombras. Espero que todo te vaya bien. Estas personas merecen enfrentarse a la ley cara a cara. Mientras trabajaba para ellos me di cuenta de que harían cualquier cosa en su propio beneficio, dijo Arseny tras imprimir las fotos de los documentos como prueba. Acudió a la policía y explicó detalladamente la situación. A los investigadores les sorprendió un giro tan dramático en un caso cerrado desde hace tiempo, pero decidieron ayudar al joven empresario. Gracias a la información de Larisa, tenían una pista en otro caso bastante delicado. Al día siguiente, Arseny llegó a la casa de su madrastra con traje de negocios, bien afeitado, y en un reluciente coche extranjero. El guardia de seguridad casi se desmaya al ver al muerto, pero Arseny logró convencerlos de que estaba completamente vivo y necesitaba hablar urgentemente con Svetlana y Oleg. La delgada mujer del traje esmeralda que estaba sentada en su escritorio en ese momento pensó que había escuchado mal cuando le informaron de quién había llegado a la casa. La madrastra pensó que debía tratarse de algún loco que intentaba sacar provecho del escandaloso pasado de su familia. La noticia de la muerte del cabeza de la familia había causado una gran resonancia en la prensa local, por lo que el hijo de Svetlana tuvo que esquivar literalmente los omnipresentes periodistas. Arseny no esperó una invitación especial de los guardias y se abrió paso hacia el segundo piso con un fuerte empujón. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con su traicionera madrastra. Svetlana se puso pálida al ver a su hijastro, al que creía muerto desde hace mucho tiempo, e inmediatamente se agarró el corazón. «No puedes ser tú, Arseny. Moriste, vimos los restos de tu coche». «Buenos días, madre. Pero tú y Oleg ya se han gastado el dinero de papá. ¿O aún queda algo en esas cuentas que han estado creando con tanta diligencia en offshores durante todo el año?» Al oír lo del dinero, Svetlana recuperó al instante la compostura y se puso su habitual máscara de hielo. Arseny le dio crédito. Estaba aguantando muy bien a pesar de toda la podredumbre de su naturaleza cruel y codiciosa. «Es bueno saber que todavía te importa tanto el negocio de papá. Si supieras cómo, a veces lamento que mi propio hijo no seas tú, sino el inútil de Oleg». Arseny sacó en silencio los documentos de su bolso y los arrojó sobre la mesa de ella. «Se acaba el juego, madre. Todo está aquí para demostrar tu implicación en la muerte de papá. Incluso el verdadero informe de la autopsia que demuestra que papá no murió de un ataque. Le inyectaste demasiada cantidad de esa droga que recetó el médico, sabiendo que una sobredosis provocaría un paro cardíaco repentino, y luego sobornaste al patólogo para que hiciera otra conclusión correcta para ti, ¿verdad? Pero Oleg era demasiado tonto para desprenderse de el informe original. Siempre fue demasiado emocional e inestable.
así que incluso consiguió contactar con la chica que intentó envenenarla. El rostro de Svetlana permaneció helado todo ese tiempo cuando se enteró de lo de su propio hijo. ¡Qué envenenamiento! Pero en ese momento entró en la habitación el joven que había estado mirando con ojos horrorizados a su hermanastro fallecido. Finalmente consiguió volver la mirada hacia su madre y le preguntó: «Mamá, no creo que él sea Arseny». «No, hijo, no lo es. Tu hermano pretende meternos entre las rejas por unos papeles falsos, cuya autenticidad aún hay que demostrar. Acaba de hablarme de un envenenamiento». Oleg estaba confuso, sin saber qué decir ni cómo reaccionar ante la aparición en su casa de su hermanastro, al que todos creían muerto desde hace un año. Sin embargo, el propio Arseny resolvió el dilema, enderezándose el cuello de la chaqueta. El joven empresario miró brevemente su reloj y dijo: «Por supuesto». Oleg intentó atacar a Arseny con un fuerte grito, pero este pudo desviar el ataque a tiempo. En ese momento, Svetlana sacó una pistola del último cajón de su escritorio y apuntó directamente a su hijastro. Debería haber hecho esto hace años, cuando estábamos todos en Dubái. Un pequeño y descuidado movimiento en el tejado del centro comercial, y serías comida para los gusanos. Svetlana apretó el gatillo y un fuerte disparo resonó. Arseny logró esquivarlo milagrosamente, pero Oleg no tuvo suerte. «¡Mamá! ¡No!». Su madrastra gritó y corrió hacia su hijo, pero en cuanto cayó de rodillas, vio a policías armados entrando. Una ambulancia en la calle. «Rápido, casa número 22, herido de bala en el hombro. El sospechoso está vivo, pero parece perder mucha sangre», uno de los agentes dijo por radio. Unos pocos minutos después, la afligida empresaria estaba esposada. «No creas que voy a estar sentado allí mucho tiempo, Arseny», dijo despectivamente. «Tengo un abogado muy bueno, gracias a que tu papá se preocupó de tener siempre un seguro para su familia, en caso de que algo así ocurriera. No creo que pueda estar tranquilo. Ya les he llamado, me han asegurado de que no van a prestar ningún servicio al asesino de mi padre, y no somos una familia desde hace mucho tiempo, Svetlana. Así que lo máximo que puedes permitirse es la protección del Estado que, según he escuchado, no es muy buena». La ambulancia que llegó poco después se llevó a Oleg, y los médicos tuvieron que extraer la bala que su propia madre le había dejado. Durante la investigación, resultó que en efecto hubo una correspondencia a distancia en un chat secreto de teléfono de su madrastra, en el que ella y su hijo ordenaban un atentado contra su hijastro en el callejón, y ordenaban el corte de la manguera del freno del carro. Todo eso se hizo a través de un dirigente no muy limpio, al que el padre de Arseny había despedido incluso antes de su repentina muerte. También había un cuchillo con huellas dactilares de ese mismo conductor, que estaba guardado en una caja fuerte, y se suponía que iba a proporcionar a la mujer y a su hijo un plazo muy largo. Según contestó Oleg, guardaba las pruebas en una caja fuerte para entregárselas a la policía si su madre quería dejarle sin dinero y convertirse en la única dueña de la herencia. En cuanto a Larisa, la policía consiguió atraparla justo a tiempo. Cuando la bella ya planeaba huir del país, la detuvieron justo en el aeropuerto. Durante el interrogatorio, se reveló que Larisa era una envenenadora en serie desde hace mucho tiempo, como sospechaban, además de intentar matar a Oleg. En julio, la chica cometió varios episodios más, entre ellos el del desafortunado empresario Víctor. La bella se ganaba la confianza de los hombres, convirtiéndose a menudo en su amante, o como en el caso de Oleg, en su prometida, y luego los envenenaba con un potente veneno. Ahora Larisa, al igual que Svetlana y Oleg, recibirá lo que se merece, y el resto de sus bienes. Cuando se descubrió la verdad sobre Larisa, Arseny hizo todo lo posible por rehabilitar a Julia, que estaba embarazada, y el joven empresario consiguió que se retiraran todos los cargos contra ella. Su reputación estaba restablecida, limpia como la nieve. Es imposible describir lo feliz que se sintió Julia cuando supo que ya no tenía que vivir con el estigma de ser una prisionera. Se lo agradeció a Arseny de todo corazón. La mujer siguió trabajando para el empresario de su casa
y ayudándole en las tareas domésticas. Por desgracia, no tuvo la ocasión de hacer una ecografía en la colonia. Julia no supo hasta el último momento que iba a dar a luz a gemelos. El parto fue muy difícil, pero al final consiguió dar la vida a 2 niños maravillosos. La joven madre los llamó Anatoly y Slava, en honor a sus abuelos. Arseny se alegró de cuidar de la nueva madre mientras se recuperaba en el hospital y le trajo con gusto todo lo que ella y los niños necesitaban. Un día, poco antes de recibir el alta, Arseny observó unas marcas de nacimiento poco comunes en ambos niños. En el lado derecho del cuerpo era la misma marca de nacimiento, con forma y tamaño. Arseny sabía que no podía tratarse de una simple coincidencia, ya que esas cosas solo se transmiten de genética. Por lo tanto, se arriesgó a preguntar a Julia: «¿Cómo se llamaba tu prometido, el que trabajaba de guardia?» «Danny», Julia le respondió, sorprendida. «Julia, sé que esto puede sonar extraño, pero permíteme hacer una prueba de ADN a tus bebés. Creo que puedo estar emparentado con ellos». Julia estaba sentada en la cama, meciendo a los gemelos, pero al oír una afirmación tan insólita se quedó paralizada. «¿Por qué piensas eso?» «Verás, crecí en un orfanato hasta los 5 años. Apenas recuerdo ese periodo porque fui adoptado rápidamente. Esas marcas de nacimiento solo pueden estar en miembros de la misma familia». Julia accedió a hacer una prueba de ADN a los bebés. Los resultados la dejaron completamente desconcertada.